Química, curso de nivelación, voces académicas, podcast. Introducción, estructura de la materia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Voces Académicas, donde vamos a aprender de química. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de la materia. Para comenzar voy a hablar sobre la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, por otro lado. Dentro de las sustancias puras se encuentran los elementos y los compuestos. Los elementos son los elementos de la tabla periódica. Y los compuestos están formados por dos o más elementos. Los compuestos es posible separarlos en sus componentes mediante procesos químicos. Las mezclas son una combinación de dos o más sustancias puras. Las mezclas son homogéneas cuando no se diferencian sus componentes o heterogéneas cuando la combinación no es uniforme y se pueden distinguir las diferentes fases que forman la mezcla. Método de separación de mezclas. Hola a todos, mi nombre es David Cordero y les voy a hablar acerca de los métodos de separación de las mezclas. La filtración. La filtración es un método que nos sirve para separar una mezcla que contiene un sólido no soluble y un líquido. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos un café molido, agregamos agua hirviendo a los granos de café molidos y después hacemos pasar esta mezcla por un papel filtro, lo que retiene a los sólidos. Otro método es el de la decantación. Este método se basa en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla. El componente con la densidad más alta se va a precipitar y el componente con la densidad más baja va a flotar, lo que nos ayuda en su separación. Otro método es el de tamización. Este método sirve para separar componentes de diferentes tamaños, sólidos. Agitamos la mezcla dentro de un tamiz y los componentes más pequeños van a pasar y se van a retener los componentes más grandes de la mezcla. Por ejemplo, en una construcción tamizan la arena para librarla de escombros. La evaporación. Este es un método que nos sirve para separar un líquido de un sólido. Llevamos el líquido al punto de ebullición hasta que se evapore y quedaremos con el sólido en el recipiente. La destilación. Este método se basa en los distintos puntos de ebullición en los componentes de una mezcla. Llevamos al punto de ebullición al componente más bajo y lo condensamos y lo recolectamos en un recipiente aparte y así separamos los componentes de la mezcla. Propiedades físicas y químicas. Hola a todos, soy Luis Poli de Voces Académicas y el día de hoy abordaremos las propiedades de la materia. Para entender esto vamos con un objeto simple, un cubo de hielo. ¿Qué podemos decir con solo observarlo? Que es sólido, también es frío, tiene una forma definida y es transparente. Si lo ponemos en agua, flotará. A su vez, si lo ponemos al sol, se va a derretir, convirtiéndose en agua líquida. En cambio, si colocamos en una olla y lo calentamos, se convertirá en vapor. Todos estos cambios que acabo de describir son lo que llamamos propiedades físicas. Son características que podemos observar, medir y describir, ya que la sustancia no cambia su identidad fundamental. En el caso que vimos, el hielo, el agua o el vapor sigue siendo el mismo elemento, H2O, simplemente que ha cambiado su apariencia, estado, color, solubilidad o punto de ebullición. Además de disfrazarse, por así decirlo, la materia también puede transformarse completamente. Esto es a lo que llamamos o describimos como propiedades químicas, la capacidad de una sustancia para reaccionar y convertirse en una totalmente nueva. Un ejemplo clásico es al encender un fósforo. Al arder el fósforo con el oxígeno se transforma en ceniza, humo y energía. La sustancia original desaparece por completo. Otro ejemplo también de esto es el hierro oxidándose a herrumbre. La inflamabilidad, reactividad y oxidación son propiedades químicas que indican el potencial de cambio de una sustancia. Esto aplica para todo a nuestro alrededor, es decir, lo que se define como materia. Por lo que cada vez que observemos un objeto o material, puedes preguntarte sobre las propiedades de cambio químico
o alteración física de estos. Cambios físicos y químicos. Mi nombre es Christopher Freire y a continuación voy a dar a conocer sobre los cambios físicos y químicos. La clave para diferenciar un cambio físico de un químico es determinar si se ha formado una nueva sustancia. Cambios físicos es una transformación en la que la materia cambia de forma o apariencia, pero su composición química no se altera. Esto significa que las sustancias originales siguen siendo las mismas, aunque estén en estado diferente o tengan una forma distinta. Son cambios que en muchos casos pueden revertirse. Las características de los cambios físicos: no se forman sustancias nuevas, la composición química de la materia permanece inalterada y generalmente son reversibles. Ejemplo más común: derretir hielo, el agua cambia de estado sólido a líquido pero sigue siendo H2O. Cambios químicos. Un cambio químico o una reacción química es una transformación en la que la materia cambia su composición química, dando lugar a una formación de una o más sustancias completamente nuevas con propiedades diferentes. En este tipo de cambio, los enlaces entre los átomos se rompen y forman nuevos enlaces. Estos cambios suelen ser irrevertibles o difíciles de revertir. Características de los cambios químicos: se forman una o más sustancias nuevas con propiedades diferentes. Ejemplos comunes de cambios químicos es al momento que se enciende el fósforo, los químicos del fósforo reaccionan para producir fuego. El corte de una manzana, la pulpa de la manzana se oscurece al reaccionar con el oxígeno del aire. Estado de la materia. Hola, soy Emily Zambrano y hoy les voy a hablar de los estados de la materia. La materia, tal como la conocemos en nuestro planeta, se presenta principalmente en 4 estados, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Los sólidos tienen forma y volumen definidos. Sus partículas están muy juntas y ordenadas, lo que les da rigidez y estructura. Los líquidos, en cambio, no tienen forma propia, adoptan la del recipiente en el que están, pero sí conservan un volumen constante, incluso bajo presión. Los gases van un paso mucho más allá. No tienen forma ni volumen definidos, se expanden para ocupar todo el espacio del recipiente. Y por último está el plasma, que es el estado menos conocido pero más abundante en el universo. Es un gas ionizado, es decir, formado por partículas cargadas eléctricamente. Lo encontramos en el Sol, en los rayos y en casos como las pantallas de plasma. El plasma se caracteriza por alta conductividad eléctrica, reacción a campos magnéticos y emisión de luz propia, entre otros. Cada estado de la materia tiene propiedades únicas y conocerlas nos ayuda a entender mejor al mundo que nos rodea. Gracias. Cambios de estado de la materia. Hola, mi nombre es Paul Soto y hoy hablaremos sobre los cambios de estado de la materia. La materia puede cambiar de un estado a otro según ganemos o perdamos energía, especialmente calor. Por ejemplo, cuando el hielo se derrite, pasa de sólido a líquido. Esto se llama fusión. Si seguimos calentando el agua, se convierte en vapor. Ese es el estado gaseoso. Y el cambio se llama evaporación o ebullición. Al enfriarse, el vapor se convierte en gotas. Eso es la condensación. Y si congelamos el agua, pasamos del líquido a sólido. Eso es la solidificación. También existen otros cambios como la sublimación, cuando un sólido pasa directamente a gas, como el hielo seco. Además de estos cambios, la materia también puede existir en estados plasma y condensado de Bose-Einstein, pero son menos comunes. En resumen, la materia puede cambiar de estado sólido, líquido, gas, plasma, condensado de Bose-Einstein, principalmente por cambios en la temperatura y la presión. Gracias por escuchar. Esto ha sido Voces Académicas.